Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a una nueva emisión de Análisis Feminista. Soy Lucía Lagunes Huerta y el día de hoy hablaremos sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora precisamente este 25 de noviembre y cuyo objetivo es visibilizar y crear conciencia sobre los actos de violencia a los que enfrentan las mujeres todos los días. Las cifras actuales de víctimas son alarmantes y por ello vamos a abordar este tema en compañía de Wendy Figueroa Morales, quien es psicóloga feminista, directora de la Red Nacional de Refugios, y también con Marina Reina Aguilar. Ella es feminista, activista, promotora y defensora de derechos humanos de las mujeres en el estado de Guerrero. Así que les invito a acompañarnos. Así que déjeme presentarle a dos invitadas de lujo con las que vamos a estar precisamente bordando lo que significa el 25 de noviembre, lo que significa la vida, la integridad de las mujeres. Y me da muchísimo gusto que esté esta mañana aquí con nosotras Wendy Figueroa Morales, es psicóloga, feminista y directora de la Red Nacional de Refugios. Wendy Figueroa, bienvenida aquí a Análisis Feminista, un gusto tenerte. Gracias, querida Lucía, un placer. Gracias por la invitación y saludos a toda tu audiencia. Muchas gracias, Wendy. Bueno, también está con nosotras Marina Reina Aguilar. Ella también es feminista, activista, promotora y defensora de los derechos humanos de las mujeres en el estado de Guerrero. Un abrazo hasta allá, Marina, en unas situaciones difíciles, sin lugar a dudas, para la entidad, y un gusto que estés esta mañana aquí con nosotras. Muchas gracias, buen día a todo tu auditorio. Gracias. Bueno, pues vamos a arrancar, si les parece. Llegamos, las cifras están ahí. Se menciona, se señala que cada día 11 mujeres son asesinadas en nuestro país, pero además tenemos, digamos, por desgracia, un abanico tremendo de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres. Wendy Figueroa, ¿cómo llegamos a este 25 de noviembre? ¿Cómo llegamos? ¿En qué panorama llega este país, México, frente a la violencia feminicida que permea este país? Sí, querida Lucía, pues bueno, importante esto que decías, las violencias contra las mujeres son estructurales y sistémicas y empiezan con violencias cotidianas que el Estado, que la sociedad ha naturalizado, ha justificado y que pues son la antesala del feminicidio y que eso es importante nombrarlo, ¿no? Efectivamente son más de 11 mujeres asesinadas al día, pero hay otras violencias que es necesarias visualizarlas, nombrarlas y que nos llevan a estar en un estado de emergencia. Yo miro a nuestro país llegando a este 25N en un estado de emergencia nacional donde todo el país está en alerta de violencia de género, donde hay desapariciones, donde hay violencias cibernéticas, donde hay violencias contra las mujeres en los espacios públicos, privados, cibernéticos, donde la casa no es un lugar seguro y donde seguimos escuchando discursos gubernamentales donde se ha disminuido la violencia. Y lamentablemente, pues esta es una deuda histórica, no solamente de este gobierno, sino de los anteriores, pero que sí le toca al gobierno en turno atenderla, nombrarla, porque lo que no se nombra no existe. Dejemos de simular, yo veo pues mucha simulación, llegamos a un 25N con cifras alarmantes, con datos invisibilizados por parte de las autoridades, con una deuda que ya nos va a platicar Marina con las mujeres en Acapulco ante el paso del huracán Otis. Llegamos con una decepción total en cuanto al cumplimiento de lo que se decía en el tema de presupuesto. Nos hemos dado cuenta que el legislativo nunca escuchó al movimiento amplio de mujeres para hacer visible que no hay un presupuesto garante para el 2024 y por supuesto que llegamos con la digna rabia a este 25N como cada año para exigir justicia, garantía de derechos humanos y hablar de derechos humanos es hablar de presupuestos. Llegamos insistiendo y nombrando lo que el patriarcado, que está por supuesto en el Estado y en las autoridades, quiere cubrir, que es que no pasa nada. Y pasa mucho en México y entre ellas está la omisión y la impunidad, querida Lucía. Y colocas temas muy importantes, Wendy, es decir, si hay alguien que está en territorio de manera permanente, tocando el dolor,
y significan las violencias, los distintos tipos de violencia contra mujeres y niñas, pues es la Red Nacional de Refugio, que hay que decirlo, está en todo el país, está abriendo las puertas todos los días. Ahí no hay descanso, no hay vacaciones, no hay días festivos, puentes, nada, porque las mujeres y las niñas requieren esa atención. Y es precisamente la Red Nacional de Refugios, Wendy, quien ha estado y tiene esa radiografía de lo que ocurre en nuestro país. Y pensando precisamente en una entidad federativa que la tenemos muy cerca de la Ciudad de México, que es el Estado de México, que hay que decir fue la primera entidad en la cual las feministas intentaron hacer efectiva la alerta por violencia de género y donde las resistencias estuvieron, bueno, a todo lo que daba para que esto no ocurriera, finalmente se logró. Y ahí empieza una historia también distinta en nuestro país, que es hacer uso de una herramienta como es la alerta por violencia de género en las entidades federativas. En este caso, en el Estado de México, y tú lo conoces muy bien porque ahí también está la Red Nacional de Refugios, Wendy Figueroa, ¿cuál es el balance que haces en esta entidad que tiene, pues eso, digamos, el signo de haber sido la primera en rechazar este instrumento? Y después se logró, pero de entrada, resistencias. Ello nos marcó también en otras entidades. ¿Cuál es tu balance, Wendy Figueroa, de lo que ocurre en el Estado de México? Pues es igual de alarmante que ya Lucía, efectivamente sigue habiendo una resistencia, el Estado de México está en la periferia, hay violencias cruzadas impresionante donde se sigue invisibilizando, donde, bueno, siempre que hay un cambio de gobierno hay esperanza, pero lo hemos dicho, el ser mujer no implica un cambio en las políticas públicas, el ser mujer no implica que no tengas una mirada patriarcal, vertical, y bueno, exigiríamos que efectivamente este Estado de México que realmente pues ya se están cruzando, el crimen organizado está apropiándose de ese espacio, las mujeres de verdad no tienen espacios seguros para transitar, las colectivas feministas, como bien lo dices, en todo México, pero en el Estado de México, hicieron un gran trabajo para poder hacer visible la alerta que vivían las mujeres en el territorio y hoy día sigue existiendo. Hay desigualdades, discriminaciones a las que se enfrentan las compañeras en el Estado de México y sus voces no son escuchadas, pero además el movimiento del Estado de México ha sido muy criminalizado. Si bien este gobierno ha criminalizado a las feministas, el movimiento de mujeres, en el Estado de México siguen existiendo muchas compañeras que en esta exigencia han sido detenidas, que están detenidas injustamente. Entonces, bueno, el Estado de México es una radiografía de lo que pasa en muchos otros países, pero que sin duda sigue siendo esa deuda de todos los gobiernos y de todos los partidos que han invisibilizado las violencias machistas y que se han sumado a la corrupción, porque eso es lo que está pasando en el Estado de México. Entonces, es lamentable, pero el reconocimiento a las compañeras que han acuerpado con su propio historia, su propia experiencia para que otras puedan estar en bienestar, pero ha sido un tema bastante complicado y sigue existiendo. Y precisamente lograr que este instrumento que da la Ley General de Acceso de las Mujeres para una Vida Libre de Violencia, que es la alerta por violencia de género, que realmente funcione, que se entienda lo que esto significa, pues ha surgido a lo largo y ancho del territorio nacional esta red de alertistas, de la cual también Marina Reina Aguilar formas parte de esta red. ¿Qué ha pasado? Yo te preguntaría, ustedes que se han reunido, que han visto cómo o no funciona la alerta por violencia de género en las entidades federativas, ¿cuál sería, Marina, tu balance que hacen como Red Nacional de Alertistas? ¿Qué funciona, qué no funciona? ¿Qué retos tenemos enfrente? Pese a la emergencia nacional, que ya lo decía Wendy Figueroa, que está viviendo este país, en donde la vida de las mujeres corre peligro todos los días. Sí, muchas gracias. Bueno, justamente la Red Nacional de Alertistas nos acuerpamos por una necesidad, ¿no? Y bueno, creo que esta necesidad de poder conjuntar esfuerzos desde la sociedad civil, desde las organizaciones de la sociedad civil,
donde nosotras participamos de manera conjunta. Algunas de nosotras participan en los grupos interinstitucionales y multidisciplinarios para el seguimiento de las alertas en los estados. Y en este sentido, nosotras observamos, hasta ahorita, bueno, tenemos 26 alertas declaradas en el país, ¿sí? 23 por violencia feminicida, 2 por agravio comparado y 1 por desaparición. Y bueno, una de ellas, en 22 estados, han sido declaradas por la CONAVIM y 1 fue declarada por el estado, en este caso la Ciudad de México. Y bueno, que observamos que es un mecanismo sumamente importante, ¿no? Que aglutina el conjunto de acciones gubernamentales coordinadas y estas deben ser integrales, de emergencia, porque este recurso es de carácter emergente, ¿no? También temporales, porque no queremos alertas eternas, ¿no? Para siempre, ¿no? Sino tiene que ser responder a las necesidades de carácter emergente, ¿no? Y que en ese sentido nosotras esperamos, porque así fue diseñado este mecanismo, ¿no? Sin embargo, ya vemos que en la operación pues, tenemos alertas que fueron declaradas. La del Estado de México fue declarada el 31 de junio del 2015, ¿no? ¿Cuántos años tenemos? El Estado de México, que fue el primer estado donde se declaró, ahora tiene 2 alertas, ¿no? Así como otros estados tenemos 2 alertas. Guerrero tenemos 2 alertas, uno por violencia feminicida y otro por agravio comparado, ¿no? Y así, las organizaciones, pues, somos quienes hemos puesto en la agenda, visibilizado esta problemática, esta vulneración a los derechos humanos de manera territorial, porque recordemos que la alerta es territorial, ¿no? Y que se observa, se visibiliza en ciertos territorios, en ciertos municipios, y es ahí donde se declara, y es ahí donde queremos que se hagan esas acciones emergentes, ¿no? De manera conjunta, la Federación, el Estado y los municipios, porque es un problema que principalmente, bueno, los primeros respondientes son, en este caso, los municipios, pero de manera articulada para responder, ¿no? a este fenómeno, pues tendrían que ser articuladamente los 3 niveles de gobierno. A ver, Marina, tú señalas algo que es muy importante, ¿no? Es una medida temporal que tiene que responder a una emergencia. Wendy Figueroa señalaba, estamos en una emergencia nacional. Las violencias, los distintos tipos de violencia que enfrentamos mujeres y niñas en este país no han disminuido. La alerta del Estado de México, pues estamos hablando de 8 años. De 8 años la primera, y en medio digamos, del ejercicio de esa alerta, llega la segunda por desaparición de mujeres y niñas, si mi memoria no me falla, pero tú me precisarás si es correcto. Es decir, esa emergencia a la cual tendría que responder las alertas no está siendo efectiva. ¿Cuáles son las dificultades, las razones por las cuales no está siendo efectiva esta herramienta que tendría que tener reflejada la disminución de las condiciones, como lo decía Wendy Figueroa, de estas condiciones estructurales, sistémicas, que permiten las violencias contra las mujeres? Sí, bueno, el Estado recordemos que el Estado es responsable de garantizar, ¿no? La seguridad de la ciudadanía, en este caso de las mujeres y de las niñas. Bueno, el Estado, en sus 3 niveles de gobierno, tiene que pues atender, ¿no? esta emergencia que se hace visible a través de este mecanismo y que corresponde a ciertos, de acuerdo a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a las leyes locales, ¿no? Que se homologan en los estados. Bueno, tienen que atender, a unas les toca la prevención, a otros la atención, a otros la sanción y a otras instancias y a todas la erradicación. Entonces, en ese sentido, cada quien tendría que estar asumiendo su responsabilidad por mandato de ley, ¿no? Y que en este sentido, bueno, se han etiquetado también recursos
para coadyuvar en el cumplimiento de las alertas. Y que está funcionando. Exacto, o sea, por mandato de ley tienen que responder y hacer un ajuste en sus presupuestos, etcétera, ¿no? Para atender esta emergencia, ¿no? Entonces, además de eso, todavía la federación ha tenido esta facilidad de poder coadyuvar con presupuesto adicional, ¿no? A los estados. Pero ¿qué ha pasado? Bueno, que pues no le dan seguimiento desde las instancias que autorizan estos recursos. En Guerrero, voy a poner un ejemplo, en Guerrero se han autorizado desde que se declara la primera alerta hasta la fecha 112 millones de pesos, ¿no? Entre la federación y el estado. ¿Y dónde? En la primera alerta, ni una medida se ha cumplido, en la segunda solamente una, y que no requirió recursos, ¿no? Y que estas instancias, ¿no?, a quienes les autorizan el recurso, ¿no?, el presupuesto, pues no se les da seguimiento y no se garantizan con eso. ¿Qué quiere decir? Tampoco se aplican medidas a quienes no dan un buen pues resultado, ¿no? Porque los recursos se autorizan ¿para qué? Pues para que se den cumplimiento a estas medidas y que de manera coordinada las instancias a nivel estatal también tienen que hacer los propio para, pues en un informe decir, bueno, avanzamos en esto. Sin embargo, el resultado final es que no hay avances, no hay cumplimiento de las medidas, ¿no? Esto no quiere decir que el mecanismo sea malo, no, el mecanismo la aplicación. Sino es, exacto, la ejecución de cómo lo están aplicando, cómo lo están interpretando, ¿no? Entonces, ¿y cómo se está evaluando? Porque creo que ese es el otro tema, es decir, tienes una alerta con 8 años, en el caso del Estado de México, bueno, tú hablabas de Guerrero, 112 millones, es una cantidad considerable. En el Estado de México no tengo la menor idea de cuánto recurso, pero no ha de ser menor. Y sin embargo, no vemos que haya un cambio en estas condiciones sociales, económicas, que permiten y que fomentan los tipos de violencia contra las mujeres. Me parece que ahí todavía quedan retos importantes y que ahora vamos a ir a un corte de estación, pero yo le pediría que al regreso de este corte de estación, Wendy Figueroa, pudiéramos a seguir precisamente abonando a cuáles son estos obstáculos, estas malas implementaciones que se han hecho de este instrumento que habría que cambiar para que realmente funcionen, porque lo que queremos, y cada 25 de noviembre lo repetimos, es estar vivas. Queremos que las mujeres y las niñas estén vivas, estén con todas las condiciones necesarias para que puedan ejercer sus derechos. Wendy, ya nos decía Marina en su momento, pues las dificultades que se han enfrentado y una tiene que ver con la implementación. Ustedes como Red Nacional de Refugio que están, insisto, en todo el territorio nacional, no hablan de oídas, hablan con los datos, con la realidad en las manos. ¿Cuáles han sido las dificultades que ustedes han detectado para que este instrumento que es precisamente la alerta por violencia de género sea efectiva, realmente sea temporal y podamos hablar de un antes y un después para las mujeres, las niñas, tomando en consideración todo lo que tú ya nos decías en el segmento anterior de esta estructura que permite que las violencias estén frente a las mujeres? ¿Qué han encontrado ustedes, Wendy Figueroa? Lo que hemos encontrado es que, como bien, además de la no aplicación, tiene que ver con la no evaluación y seguimiento de lo que se supone cada estado que tiene alerta de violencia de género tiene que implementar. Hemos escuchado muchos cuestionamientos de si las alertas de violencia de género deben de existir o se deben de eliminar. Me parece que son mecanismos sumamente importantes que marca la ley junto con las órdenes de protección y los refugios. Son de los 3 mecanismos que hablan para prevenir las violencias contra las mujeres. Y no es un tema de eliminarlos, es un tema de fortalecerlos. Y en ese fortalecimiento implica indispensablemente que haya una evaluación de qué están haciendo cada uno de los estados y por qué no está funcionando. Evidentemente, quienes estamos en el territorio sabemos porque carecen de una perspectiva de derechos humanos. Ya no voy a hablar de una perspectiva feminista porque eso sería maravilloso, aunque México dice que tiene una política exterior feminista, yo la verdad es que no la veo.
pero pensemos que por lo menos tendrá que tener una perspectiva de derechos humanos, una perspectiva de igualdad y reconocer, que Lucía, que sí hay un problema. México tiene un grave conflicto con reconocer la realidad que vivimos y nosotras en el feminismo sabemos que reconocer la memoria histórica te permite evitar pues repeticiones de errores, de omisiones, de impunidades y bueno, pues los estados, y Marina lo sabe, donde hay alerta de violencia de género, se sigue pues queriendo maquillar la situación, incluso parece que es algo negativo tener una alerta de violencia de género y yo lo pensaría como algo contrario. Si un estado implementara la alerta de violencia de género, estuviera declarada, sería reconocer que hay un problema estructural y sistémico que nos toca a todas las personas y a todos los sectores atenderlo. Entonces, yo creo que una gran deficiencia es no hay evaluación, no hay seguimiento y tampoco hay presupuesto. O sea, yo insisto, si no hay un presupuesto en las políticas públicas garante, progresivo, pues no se puede hacer mucho. Entonces, pensemos cuáles son los presupuestos que están etiquetados a nivel federal, cuáles a nivel estatal y municipal, y realmente se invierte muy poquito en temas de mujeres. Sabemos y lo hemos analizado diferentes organizaciones, entre ellas Fundar, la Red Nacional de Refugios, otras organizaciones, que el anexo 13, que es donde tendría que haber presupuesto garante para la igualdad, para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres en todas las edades y etapas de vida, no existe. De hecho, está súper recortado. Entonces, ¿cómo está debilitándose estos programas que se transmiten y se transforman en políticas públicas, pero que no son efectivas porque hay una carencia de presupuesto? Y no solamente hablo de también la falta de capacitación que tienen quienes operan las alertas en violencia de género, ¿no? Sigue habiendo esta cultura patriarcal, esta cultura de naturalizar las violencias y de seguir teniendo esta complicidad. Entonces también uno de los obstáculos que vemos es el pacto patriarcal que se sigue presentando con quien opera, quienes están al frente de y tendrían la obligación de ejercer esta política pública que no existe. Entonces, sigue siendo un problema estructural y sistémico donde está atravesado y permeado pues el patriarcado y un sistema totalmente vertical que no pone en el centro a las mujeres, niñas y adolescentes. A ver, Wendy Figueroa, tú señalas que no se está operando con efectividad la alerta para que nuestra audiencia pueda entender un ejemplo de lo que sí tendrían que hacer estas autoridades si tuvieran, en el hipotético caso de que tuvieran el recurso necesario, el presupuesto necesario para poder aplicar, porque bueno, tampoco es que no haya dinero, no hay lo suficiente, pero hay. Marina decía 112 millones no es cualquier cosa. ¿Qué tendría que hacer la autoridad para hacer efectivo esos cambios que se requieren con la alerta, para que podamos irla entendiendo más en concreto, mi querida Wendy? Claro que sí, lo que se utiliza con ese recurso es para hacer propaganda, para hacer carteles, para hacer difusión, pero es una difusión que no va acompañada de una intervención y de políticas, por ejemplo, de seguridad para las mujeres. ¿Cuáles hemos encontrado nosotras con las mujeres que acompañamos en la Red Nacional de Refugios? Se habla de espacios seguros, pero resulta que el botón de pánico no sirve, o sea, no es funcional, no está en funcionamiento. Los que están en la calle, estos botones de pánico que anunciaron que estaban en los postes y que uno podía correr y oprimir. ¿A esos te refieres? Okay. A esos, ¿no? Esa es una medida, por ejemplo, de estos senderos seguros donde se supone que hay alumbramiento, donde se supone que pusieron estos postes para que tú toques y haya una alerta. Muchos de ellos no son funcionales, no sirven, no, a eso me refiero que no hay un seguimiento. Se habla en algunos estados, se han entregado, por ejemplo, pulseras o chip para su celular para que ellas puedan tocar ante una situación de riesgo. El punto es que no se considera la realidad en México, que no todas las mujeres tienen acceso a la tecnología inteligente que puedan tener en su celular este mecanismo, o no todas tienen dinero para poderse conectar a una red que tengan siempre pública, ¿no? Entonces, son estas acciones que, lo hemos dicho, pueden tener buenas intenciones y pueden ser importantes y trascendentes, pero si no ves el contexto y lo que se requiere invertir para que realmente haya una acción afirmativa integral, pues entonces se vuelve incluso una situación de riesgo. Las policías que se llaman policías violetas, policías rosas, pues son muy pocas patrullas que son específicamente para atender a las mujeres y muchas de esas patrullas, en el caso, por ejemplo, de Tlaxcala, son operadas por hombres. Entonces,
ahí hay una incongruencia. Son patrullas rosas donde se supone que hay un acompañamiento para mujeres especializado en perspectiva de género, pero muchas de esas patrullas que son insuficientes, o sea, ni siquiera es del 10% de todas las patrullas que hay, pues están operadas también por hombres. Esas son de las acciones que se tendrían que garantizar y que se pueden hacer si realmente identificamos que es una alerta de violencia de género con perspectiva precisamente de derechos y de igualdad. Esos son algunos de los ejemplos o talleres que se hacen, querida Lucía, donde solamente se distribuye información, pero cuando se van a esos lugares ya no están atendiendo porque el horario de atención es hasta las 4 de la tarde, porque como bien lo decías, no están 24 horas. Las mujeres se tienen que estar esperando y eso es una revictimización. Entonces, si no hay una atención 24/7, porque las violencias no tienen fecha de caducidad ni tiempo en que se presenten, pues es nuevamente una revictimización. Esas son de las acciones que me parecen que tendrían que cambiarse y pueden cambiarse si ponemos en el centro a las mujeres y su contexto y lo que sucede en el día a día. Tú has hablado hasta ahora, digamos, de dos rubros. Uno que es la reacción así, ante la violencia, oprime el botón o tienes un chip que ya lo has señalado, no necesariamente funcionan al 100. Has hablado de la atención, pero hay un rubro importante que me gustaría que pudieras aterrizar, Wendy, que tiene que ver con la prevención. Volviendo a esta idea de la alerta, es decir, hay 3 niveles en los que la alerta tiene que funcionar, tú lo señalabas muy bien también. ¿Qué tipo de acciones tendría que estar haciendo en ese municipio, en esa entidad, como puede ser el Estado de México, para, ¿cómo te diré?, desdibujar, romper estas condiciones estructurales que permiten que la violencia se repita? Porque tú puedes seguir atendiendo más y más mujeres, pero eso no es la intención. Hay que atender a todas las que necesitan. Pero ¿cómo evitas que se siga reproduciendo los espacios violentos contra las mujeres? El tema de la alerta es para poder garantizar, como bien lo dice la ley, el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. ¿Qué acciones tendría que hacer la autoridad que le tocara operar una alerta por violencia de género para darle la vuelta a esas condiciones estructurales y superarlas? Hablar de prevención implica hablar de un cambio estructural, implica efectivamente incorporar en todos los niveles de ese municipio, de ese estado, acciones que garanticen la seguridad de las mujeres. Y esto tiene que ver con campañas que honestamente, y lo hemos analizado, que realizan los gobiernos que son terroríficas, que siguen reproduciendo estos roles estereotipados, que siguen culpabilizando a las mujeres. Necesita haber una coeducación a través de medios de comunicación, a través de las propias instituciones a las cuales te acercas. Yo creo que algo que es sumamente importante y que es muy sencillo, pero cuesta mucho cuando estamos hablando de una cultura patriarcal, es creer en las mujeres. Y ahí empieza, ahí es el inicio del acceso a la justicia y es donde las mujeres pueden empezar a prevenir situaciones de riesgo. La información da poder. ¿Qué tienen que hacer? Pues tan sencillo que ya Lucía, como cuando se va a levantar una orden, cuando se va a hacer una denuncia, que les informen a las mujeres. Es algo tan sencillo, pero no se les informa que ellas tienen derecho a un refugio, por ejemplo, que ellas tienen derecho a un espacio de protección. Y tenemos casos de mujeres que nos dicen, si yo hubiese sabido, no hubiese tenido este ataque con ácido, no hubiera tenido esta situación. Esto es algo que se tendría que incorporar. Parte de la prevención es informar, obviamente desde una mirada de derechos humanos, de igualdad, de género, y esta información tendrá que estar permeada en todos los niveles. Vemos una carencia en la currículum que no solamente le corresponde a nivel federal, sino también las acciones que se hacen en las fechas específicas, como la participación activa de la ciudadanía para apropiarse de los espacios. No hay un consejo o no hay participación ciudadana donde se convoque a que realmente ellas mismas, las mujeres, niñas y adolescentes que transitan por ese espacio, puedan proponer qué les hace sentir seguras. Creo que una falla muy importante de este gobierno en particular es que no habla de democracia, ni mucho menos la práctica, donde no hay la inclusión de estas voces. Hablar de prevención es crear estrategias, pero desde las voces quienes están transitando en ese territorio. Mientras no esté la participación, se van a seguir haciendo cosas desde un escritorio, sin mirar las realidades y sin poner en el centro, porque yo puedo pensar en algunas acciones a nivel nacional, pero ¿qué requiere esa mujer que está en Chiapas, esa mujer que está en Puebla, esa mujer que está en la frontera?
eso para que ellas se sientan seguras, que puedan caminar libres, como decimos en la marcha, y sin miedo, ellas nos los tienen que decir. Y la pregunta es, ¿cuántas consultas ciudadanas existen? No existe esa participación real y efectiva. Y creo que ahí es donde está una parte importante para prevenir desde una participación y, por supuesto, desde la corresponsabilidad que le toca al Estado y a los actores que lo conformamos. No, has tocado un punto muy importante y me quiero ir con Marina precisamente para preguntarle qué es lo que requieren las mujeres que están precisamente en refugios, entre escombros, en Acapulco, cuando hay una entidad que como Guerrero, que tiene 2 alertas de género, tú lo decías, ¿qué requieren las mujeres? Porque aún en esta emergencia, la alerta por violencia feminicida tendría que estar no solamente permaneciendo, sino redoblando, yo supongo, tú me lo dirás, Marina, esfuerzos para garantizar que en estos momentos de desastre, de emergencia, donde has perdido casa, donde no sé exactamente cómo están, las mujeres en Guerrero puedan estar seguras, Marina. ¿Qué requieren estas mujeres y qué está haciendo el gobierno federal y el gobierno estatal? Sí, bueno, las mujeres requieren mayor certidumbre, que cuando las mujeres sabemos que el círculo de la violencia, pues esto es cíclico, sabemos que muchas mujeres permanecen allí, que necesitan estas herramientas para poder salir de esos círculos y que necesitan esos espacios donde realmente cuando ellas acudan sean atendidas de manera asertiva y no sean violentadas nuevamente de manera institucional, ¿no? Hoy, bueno, sabemos Guerrero tenemos una cultura patriarcal histórica, ¿no? Que hay que irla deconstruyendo y que también se atienda, porque esa es una de las situaciones que nosotros hemos visto, es de que no se atienden a los agresores, se atienden a las víctimas, ¿no? A las mujeres se les da la atención psicológica, se les ubican espacios seguros, pero a los agresores, ¿qué pasa con los agresores? O sea, no se les está atendiendo, los agresores dejan a una víctima, van con otra y con otra y con otra, y entonces van replicando. Entonces, no se están atendiendo, no se están implementando políticas públicas para atender esta parte, ¿no? Que también es importante. Sí, darle las respuestas a las mujeres que acuden, que ya tomaron esa decisión de salir de ese círculo, y darles esa seguridad, ese acompañamiento, porque las instituciones también les pueden dar seguimiento, ¿no? Seguimiento a todas las usuarias que llegan y que deciden salir de ese círculo. Pero hoy tienes una emergencia, es decir, las casas no existen, los empleos no existen. Centrémonos en la emergencia que dejó el huracán Otis en Guerrero, en concreto, Acapulco, los municipios aledaños, que eso es muy importante. El foco ha estado en la zona turística de Acapulco, pero es más allá. La afectación son las comunidades donde ya había una pobreza y hoy está agudizado. Y hay diferentes estudios que han identificado que en este tipo de situaciones la violencia precisamente contra mujeres y niñas se exacerba. Por eso mi pregunta es, ante este panorama, ¿qué requieren las mujeres que están enfrente de esta emergencia para poder vivir libres de violencia? Porque uno puede decir, no, requieren un techo, pero la violencia no se ha ido, aun cuando no hay casa, aun cuando no hay trabajo, está ahí, y incluso en los albergues, el sistema de Naciones Unidas ha identificado que pueden ser espacios donde la violencia sexual se incremente por el hacinamiento, por la vulnerabilidad que hay también de las niñas, donde conviven con hombres de mayor edad que ellas, etcétera. ¿Qué requiere? ¿Qué acciones tendría que estar tomando el gobierno de Guerrero, el gobierno municipal de Acapulco y de los diferentes municipios para garantizar que esas mujeres y niñas estén libres de violencia? Desafortunadamente no están dando prioridad en este momento a la problemática de la violencia. Hoy la Fiscalía, y lo digo
conocimiento de causa, ¿no? Es que en estos momentos quedaron suspendidos algunos servicios y están dando solamente prioridad a la búsqueda de desaparecidos porque está rebasada, se puede decir, ¿no? El refugio que teníamos está dañado, tuvieron que desalojar, ¿no? A las usuarias, tuvieron que trasladarlas a otra entidad y que, bueno, pues en este momento las instancias que están para atender a las víctimas, pues no están funcionando en este momento, ¿no? Están haciendo un paréntesis porque tienen prioridades y la prioridad no es la violencia contra las mujeres en este momento, ¿no? Las usuarias, si quieren iniciar una carpeta, tendrían que venir al lugar más cercano, que es, por ejemplo, Chilpancingo, donde se puede iniciar acá, sí lo pueden hacer, pero ese es también las mujeres tienen prioridades en este momento. Claro, por supuesto. Otras prioridades principales, ¿no? Y que están haciendo a un lado estas necesidades, ¿no? Estas urgencias, porque también es importante, pero en este momento no lo están haciendo. Están doblemente, pues, violentadas, ¿no? Porque institucionalmente no se les está garantizando la atención, los servicios, para ellas poder estar en un entorno seguro, ¿no? Sabemos que en esta situación su situación se vulnera más todavía, ¿no? Y no mirarlo. Y no mirarlo precisamente, Marina, es dejarlas en el abandono, es no tomar en cuenta estas condiciones de las cuales ya hablaba Wendy Figueroa, en términos de cuáles son esas condiciones que están enfrentando mujeres y niñas que tenemos que hacer frente a ello. Me parece que es una pregunta mínima que tendrían que hacerse, además considerando que en su gran mayoría las mujeres están siendo doblemente afectadas porque los cuidados siguen estando a su cargo, la alimentación, etcétera, etcétera. Vamos a seguir hablando de lo que significa precisamente las alertas por violencia de género y cómo poder hacerlas efectivas para garantizar a mujeres y niñas a una vida libre de violencia, de qué manera hay que mejorar y hay que hacerle efectiva esta alerta, que es un instrumento que busca precisamente, por un lado, atender la emergencia, pero también transformar las condiciones que permiten la violencia contra las mujeres. Y pensando que este sábado se conmemora un año más de esta iniciativa que impulsa, hay que decir, el movimiento feminista en la década de los 80, en este primer encuentro latinoamericano y del Caribe de feministas, donde se retoma el 25 de noviembre como una fecha simbólica para poner luz sobre lo que implica la violencia contra las mujeres a propósito del feminicidio violento, por supuesto, político de las hermanas Mirabal por parte del gobierno se me fue el nombre ahorita, de República Dominicana, sí, Marina, Wendy, la producción me ayuda a recordar, Leónidas Trujillo, este dictador de República Dominicana que asesina a estas 3 mujeres que pues defendían la democracia, que defendían la posibilidad de participar en el mundo público también y que fueron pues víctimas de violencia política, de violencia feminicida. De estas 3 mujeres es que el movimiento feminista decide recuperar el 25 de noviembre y este sábado estará la marcha del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo con 3,000 siluetas de mujeres para poder simbolizar lo que implica la pérdida de vidas. Wendy Figueroa, hablábamos hace unos minutos precisamente con Marina de lo que hay que hacer y tú lo ponías en concreto. Tú decías, para empezar hay que creerle a las mujeres. Y si se van a hacer campañas o si se van a tomar acciones, hay que escucharlas. Hay que saber qué necesitan las mujeres. Y yo te pregunto, ¿qué necesitan las mujeres en este país para poder vivir libres de violencia? Pues, insisto, necesitamos que nuestra voz se escuche. Es uno de los derechos que se nos ha negado históricamente, el hacer uso de nuestra voz.
protestar es un derecho, es algo legítimo, por eso es que apropiamos estos espacios públicos. También hay quienes marchamos virtualmente cuando no podemos ir a las calles. Las mujeres necesitan realmente un sistema integral de justicia que sea, pues bueno, creíble, que les crea, que las reconozca como sujetas de derecho. No necesitamos alguien que nos diga qué hacer, cómo hacerlo. Necesitamos que haya todo un cambio en esta estructura de los mensajes, ya no más indicaciones efectivamente de qué es lo que tiene que hacer una mujer. Necesitamos en esta coeducación empezar a incorporar a los hombres, no solamente en cuanto a la atención, sino también para que asuman la responsabilidad de sus actos violentos, que asuman los privilegios que tienen y que renuncien a este pacto patriarcal. Las mujeres necesitan realmente un cambio en todas las estructuras, insisto, en espacios públicos, privados y cibernéticos, que este sistema patriarcal y esta corrupción se estirpe de todos los sistemas a los cuales ellas se enfrentan, que realmente, así como seguramente van a haber vallas y van a haber desplegados de mujeres ateneas y otras fuerzas en México, reaccionen tan rápido cuando estamos en una situación de riesgo, ¿no? Eso es lo que necesitamos las mujeres, que se nos mire como sujetas activas, como ciudadanas, y que en esa acción inmediata también respondan a las exigencias, desde un servicio a una salud digna, un servicio a un espacio de interlocución en donde ellas quieran apropiarse, sea político, sea radiofónico, con las mujeres periodistas. Necesitan que realmente los refugios tengan este presupuesto garante y efectivo todo el año. Necesitan poder ir a un empleo y que tengan recursos realmente igualitarios y que haya un sistema nacional de cuidados. Es decir, necesitan ser miradas como sujetas de derecho y el Estado mexicano no lo ha logrado hacer. El Estado mexicano está más pendiente de administrar la violencia contra las mujeres, de hacer simulaciones, de decir que está cumpliendo, pero en realidad en la práctica no hay una garantía de los derechos humanos. Dejaremos de exigir, dejaremos de hacer presencia hasta que, pues no solamente la dignidad se haga costumbre, como es uno también de nuestras consignas feministas, sino que hasta que todos nuestros derechos sean garantizados en todas nuestras etapas de vida y en todas nuestras diversidades como mujeres. Esto no existe, querida Lucía, sigue siendo un anhelo. Y este anhelo lo hacemos su exigencia, así que pues seguiremos siendo insistencialistas como nos caracteriza y siguiendo mostrando lo que el patriarcado quiere invisibilizar. Si hay violencias machistas, hay violencias institucionales, hay violencias de gobierno y hay pactos que siguen oprimiendo a las mujeres en todos los espacios. Y muestra de ello es, insisto, un presupuesto totalmente reducido, pero sin garantía de progresividad, y estas alertas de violencia de género, que son mecanismos efectivos, eficientes, pero que no están siendo prioridades ni en seguimiento, ni evaluación, ni en aplicación, ¿no? Y bueno, las sanciones contra los agresores, ¿qué decir, no? O sea, es mayor un delito de un robo que todavía la violencia de género. La violencia de género sigue siendo el delito que tenemos que comprobar, que tenemos que demostrar por el simple hecho de ser mujeres. Esto se tiene que cambiar y hablar de una justicia integral, justa, inmediata y, por supuesto, con perspectiva de género. Tú hablabas de un sistema integral de justicia y escuchaba en la mañana una entrevista de una abogada que señalaba que cuando una mujer denuncia violencia, es solo el inicio de un proceso revictimizante y que en promedio puede llevarles 8 años. O sea, un juicio, 8 años. Eso le implica a esas mujeres tener fortalezas emocionales, fortalezas sociales, fortalezas de organizaciones como la Red Nacional de Refugio, porque no solo es ir al Ministerio Público y denunciar. Hay todo un proceso, tú lo señalabas, revictimizante, no se les cree. En ese sentido, desde la experiencia de la Red Nacional de Refugio, ¿cuáles son esas claves que hay que tener presente para fortalecer a las mujeres frente a este proceso que no les cree, que las obliga a demostrar, etcétera? Es súper importante esto que dices, porque además de que el proceso empieza con la revictimización, muchas ocasiones, en el 50% de los casos, cuando ellas deciden denunciar es cuando hay mayor nivel de riesgo y peligrosidad, porque obviamente, pues,
conflictúa al patriarcado de esa persona agresora, ¿no? Entonces, es importante que las mujeres reciban este acompañamiento, que no romanticemos, que podamos acompañarlas en esta realidad, es enfrentarse a obstáculos, tienen que tener un acompañamiento emocional precisamente por todo esto que implica trabajar desde su fortaleza, desde el reconocimiento de sus sentires, de esto que ellas desean, pero también acompañándolas en procesos constantes y diarios de pérdidas de expectativas, pérdidas de un acceso a la justicia, que no solamente es la denuncia, no solamente es la sentencia. Hablar de acceso a la justicia integral es la reparación del daño, que eso hay que decirlo. Una mujer víctima de violencia, aun cuando tenga reparación del daño, jamás va a regresar a esa situación que ella estaba en bienestar antes de vivir una situación de violencia machista y estructural. Implica también garantizarle un espacio de vivienda posterior a un refugio, si es que está en un refugio, garantizarle un sistema de cuidados, garantizarle el acceso a la recreación. Eso es hablar de acceso a la justicia integral, y en México no se reconoce ese acceso a la justicia integral. Se piensa que es una sanción, una sentencia. Tú le preguntas a muchas mujeres, por lo menos las que acompañamos a refugios, más de 50,000 al año, lo que te dicen es: para mí acceder a la justicia es que me crean, que realmente esté comprobado que sí fui víctima de violencia, que no estoy loca, que no me lo inventé, que realmente perdí muchas cosas para estar en esta ciudadanía, que no la puedo ejercer porque no tengo una vivienda, porque no tengo un trabajo, ¿no? Entonces, creo que eso es bien importante, transitar y exigir que se mire este acceso a la justicia integral, y que, por supuesto, estos puntos claves es, pues, sentirse acompañada. Ahí estamos la Red Nacional de Refugios, está la Red de Artistas, muchas otras organizaciones para acompañar a las mujeres en su proceso. Pueden estar dentro del refugio o fuera del refugio, pero sí acompañadas, porque hay que enfrentarnos la realidad a un sistema que de verdad intenta todo el tiempo decirte que no es cierto lo que estás diciendo, que intenta decirte todo el tiempo: así no es, y es más fácil que perdones, cuando ni perdón ni olvido. Necesitamos garantía de derechos humanos, y por eso seguimos en pie, y creo que eso es algo bien importante, que las compañeras sepan que no están solas, que no es un discurso, que es en la práctica, que las acompañamos, y el proceso es para cada una. Pueden ser 8 años, pueden ser 3 años, pueden ser más, pero sí es bien importante tener este acompañamiento, y si lo necesitan, un espacio de protección, por supuesto. Y todo eso forma parte de algo que tú ya señalabas, Wendy Figueroa, es parte de esta memoria histórica que necesitamos preservar precisamente para saber frente a qué estamos, Marina Reina. En términos de, yo te preguntaría también, de esto que requieren las mujeres y las niñas para garantizar una vida libre de violencia. Desde ustedes como Red Nacional de Alertistas, desde ti como experta, como abogada, ¿qué requieren las mujeres para vivir libres de violencia? Sí, requieren mayor certidumbre ante una problemática que estamos viviendo a nivel general, a nivel país. Necesitamos que estos mecanismos, que al final lo que se pretende es erradicar la violencia contra las mujeres, es que se mejoren, se fortalezcan, y que los recursos que se ejecutan, bueno, pues sean ejecutados con transparencia, ¿no? Y que estos mecanismos, ¿no?, para que sean mayormente efectivos, pues sean evaluados bajo indicadores de cumplimiento, de resultado, pero también de impacto. Es decir, ¿cuál es el impacto que tiene en la sociedad, ¿no? Queremos que la violencia reduzca, bueno, pues entonces bajo esos indicadores hay que evaluarlas de este mecanismo. El mecanismo es bueno, ¿no? El mecanismo es bueno, y el fin es importante, entonces hay que aplicarlo con responsabilidad en todos los niveles de gobierno, ¿no? Nosotras como sociedad civil estaremos atentas, monitoreando, dando seguimiento y pues atendiendo en este caso a las mujeres que están en situación de violencia, que es el mejor ejemplo para poder decir: vamos avanzando o no vamos avanzando, o estamos estancados o no se están cumpliendo con responsabilidad estos mecanismos, ¿no?, que para eso fueron diseñados. Esto fue todo en este episodio de Análisis Feminista. Les invito a compartir sus comentarios en nuestras redes sociales, y recuerden que pueden escuchar el resto de nuestros episodios a través de Spotify y SoundCloud. Análisis Feminista, donde el debate se transforma en propuestas.